Y después de un mitin en Albuquerque, en el que Joe Biden dijo no estar contento con las cifras de inflación, el presidente de Estados Unidos ha firmado la orden ejecutiva que impone límites a las inversiones estadounidenses en ciertas empresas tecnológicas chinas, una medida que podría tensar aún más las relaciones con Pekín. Se trata de una de las acciones más importantes que ha tomado el gobierno de Biden para restringir las inversiones de sus propios nacionales en el gigante asiático y que llega tras meses de conversaciones con los miembros del G7, a los que Washington ha urgido a tomar medidas similares. Específicamente, la medida va a prohibir a las compañías estadounidenses de capital riesgo en 3 sectores clave de la economía china invertir en semiconductores, computación cuántica o inteligencia artificial, según varios funcionarios estadounidenses han confirmado a la prensa de aquel país. Además, la orden ejecutiva establece que los ciudadanos estadounidenses que hagan negocios con China deben informar al gobierno estadounidense sobre las inversiones que realicen en semiconductores, en computación, en inteligencia artificial en estos 3 sectores en los que China en los últimos años ha logrado registrar avances significativos. Pero la noticia llega cuando los inversores estadounidenses, los que se han pasado años luchando contra los límites de su capacidad para invertir en China, los que se oponen a las normas de Biden y consiguen suavizarlas, están en un momento en el que el capital abunda. La nueva regla va a prohibir a los inversores estadounidenses adquirir participaciones en algunas empresas chinas. Las hemos dicho, semiconductores, computación, inteligencia artificial. Es más angosto que las versiones anteriores el documento que se firmaba ayer, pero que no requerirá el desmantelamiento de las inversiones que se hayan hecho hasta ahora. Una redacción que consigue respiros de alivio de algunos rincones del mundo financiero, aunque muchos inversores ahora creen que la orden ejecutiva es la salva inicial para la administración, ya que busca garantizar que los fondos de capital riesgo no le den a China una ventaja en el desarrollo de tecnología que tiene para potencial militar. Boletín económico este jueves del Banco Central Europeo, en el que se asume que la inflación se mantendrá alta durante demasiado tiempo y que las tasas de interés se mantendrán a niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para alcanzar la meta del 2%. En otras palabras, que los tipos irán y se quedarán altos a pesar de que haya pausas hasta que se consiga ese objetivo del organismo de Frankfurt. El supervisor señala en el documento que los factores que impulsan la inflación en la zona euro están cambiando y que las presiones sobre los precios internos, incluido el aumento de los salarios y los márgenes de beneficio, se están volviendo cada vez más importantes. Mientras tanto, dice que la perspectiva económica se ha deteriorado principalmente a una demanda interna más débil, particularmente en el sector manufacturero, mientras que el impulso en el de servicios también y poco a poco se está desacelerando. Y lo básico. El Banco de la Reserva de la India ha mantenido este jueves los tipos de interés en su reunión de política monetaria, los deja en el 6,5% tras una pausa en su política por tercera vez consecutiva. La pregunta, el por qué, la razón, en concreto, el Comité de Política Monetaria de este Banco Central decide mantener los tipos y seguir centrándose, dicen en el comunicado, en la retirada de medidas acomodaticias para garantizar que la inflación se ajuste progresivamente al objetivo, apoyando al mismo tiempo el crecimiento. Algunos productos, como los tomates, han incrementado su precio en más de un 300% con respecto a su coste habitual en las últimas semanas. Los cereales son los responsables del aumento de la inflación al 4,8%. Sobre la mesa, otra cuestión, a partir de ahora, ¿qué va a hacer la Reserva de la India? ¿Qué va a hacer el Banco Central de la nación más poblada del planeta? Bien, progresivamente y desde mayo del 22, la Reserva de la India ha ido subiendo los tipos progresivamente en 250 puntos básicos. La tasa de interés ha aumentado su política monetaria de subidas en abril. Se espera que la inflación alcance su máximo este mismo mes de agosto, por encima del 8,5%, antes de volver a bajar a final de año. Mirando hacia el sur, la Junta Militar de Níger acaba de declarar que ha formado nuevo gobierno apenas 2 semanas después del derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum. La Junta ha nombrado 21 nuevos ministros y 6 de ellos militares. Estará liderado por el economista y exministro Maman Lamine Sane, designado el pasado lunes, que va a ocupar la cartera de Economía y Finanzas. Para Defensa se elige a un general del ejército, a Modi, y en el interior se queda Tumba, 2 figuras importantes de la junta golpista de Chiani.
El nombramiento del gobierno provisional se produce a pocas horas de una reunión clave de los líderes del Consejo Económico de los Estados de África Occidental de la CEDEAO en Abuya, Nigeria, para estudiar la situación en el país tras la expiración el pasado domingo del ultimátum que dio el bloque regional a los militares para restaurar el orden constitucional, decían, bajo la amenaza de una posible acción militar. Y atención a esto que filtra The Wall Street Journal. Cuando un avión de carga aterrizaba en el aeropuerto más transitado de Uganda a principios de junio, los documentos de vuelo decían que transportaba ayuda humanitaria enviada por los Emiratos Árabes Unidos para refugiados sudaneses. Pues bien, en lugar de alimentos y suministros médicos, lo que figuraba en el manifiesto del avión, los funcionarios ugandeses dice que lo que encontraron son docenas de cajas de plástico verde en la bodega de carga del avión llenas de municiones, de rifles de asalto y de armas pequeñas. Las armas descubiertas el 2 de junio en el aeropuerto de Entebbe forman parte de un esfuerzo de Emiratos Árabes Unidos, un aliado directo de Estados Unidos, para apoyar al teniente Mohamed Hamdan Dagalo, un señor de la guerra sudanés, que lucha por el control del tercer país más grande de África y de Oriente Medio. Parte del capítulo económico y del relato de la jornada pasa por estos últimos meses que han dejado en Estados Unidos un descenso de la inflación que han desatado cierto optimismo entre algunos sectores del país. Sin embargo, los analistas hacen ahora un llamamiento, y a la espera del IPC a las 2:30, a la cautela. Todavía observan algunos indicadores sobre la economía estadounidense que siguen sin tomar la dirección esperada por la Reserva Federal, como el mercado laboral, que se mantiene resistente a pesar de haberse enfriado en los últimos tiempos. En este sentido, la subdirectora de inversiones de Goldman Sachs señala que el país no atraviesa una fase de nirvana, sino que más bien lo definiría como un periodo de normalización. Asegura que los mercados están ganando confianza en que la Reserva Federal pueda luchar contra la inflación y además evitar una recesión, aunque podría ser demasiado pronto para decir que la economía de Estados Unidos puede manejar ese aterrizaje suave que ansían muchos. Y ojo a lo que también está publicando a esta hora de la mañana la prensa de Japón. El primer ministro Fumio Kishida se prepara para una reorganización del gabinete entre el 11 y el 13 de septiembre a medida que hay una apretada agenda diplomática con cumbres de la ASEAN o del G20 y que podría proporcionar información sobre unas posibles elecciones anticipadas. Este movimiento estratégico se produce cuando Kishida busca abordar ahora la disminución de los índices de aprobación de su gobierno y navegar por la desafiante dinámica política del país. Economía, precisamente este departamento, una cartera que se podría ver afectada por estos cambios. Noticia de la madrugada: el asesinato a tiros del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, que ha sacudido a Ecuador en plena campaña electoral. El presidente Guillermo Lasso decreta el estado de excepción en todo el país durante los próximos 60 días, aunque mantiene la convocatoria electoral de aquí a unas jornadas. La muerte de Villavicencio la tarde de este pasado miércoles se produce tras participar en un acto de campaña en Quito, en la capital. La mayoría de las encuestas situaban a Villavicencio en cuarta o quinta posición entre los 8 contrincantes que se van a disputar el próximo 20 de agosto. La sucesión de Lasso se presentaba como un ariete contra la corrupción. Tras el mitin, justo antes de subir a su vehículo, rodeado de escoltas, el candidato, de 59 años y periodista de profesión, fue alcanzado por balas. Los sicarios descargaron al menos 40 disparos, 3 de ellos le alcanzaron en la cabeza al fallecido. El supuesto autor del ataque también ha muerto tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Y Novo Nordisk, que acaba de alcanzar otro hito en su ascenso meteórico en los mercados financieros. El valor de la empresa danesa supera ya el tamaño de su economía nacional. Al PIB de Dinamarca ya se ha convertido en la empresa de mayor valor y lo hizo en Dinamarca en 2008, superando al gigante del transporte, a Maersk, a la naviera. La brecha entre las dos empresas desde entonces se ha ampliado. Ahora vale más que el valor combinado de todas las demás compañías del índice de referencia danés en los mercados, ayudado por las ventas vertiginosas de medicamentos para tratar la obesidad y la diabetes. La Bolsa de Valores de Copenhague ya cambió el índice de referencia en 2013 precisamente por culpa de Novo Nordisk. Había crecido demasiado y representaba alrededor del 45% del indicador. Ahora este índice tiene un tope, lo que significa que el peso de las acciones individuales no puede exceder el 20%. Si todavía hoy mantuviéramos los esquemas de antes,
Novo Nordisk representaría ya el 58% de todo el índice de referencia en el mercado financiero danés. Cotizando en pre-market, Disney, el gigante del entretenimiento, registra en el trimestre un beneficio superior a los 2.000 millones de dólares acumulados durante los nuevos primeros meses de su ejercicio fiscal, pero el problema es que es un 30% menos que hace un año, lastrado por el trimestre más reciente que arroja pérdidas. Vemos cómo pre-market está cediendo sobre el 0,77% de la compañía. La empresa tiene una pérdida solo trimestral de 460 millones de dólares frente a los 1.400 millones que ganaba en el mismo tramo el año pasado, si bien la facturación se mantiene al alza, supera ya los 22.300 millones. En el trimestre, precisamente, lo que pesa es un cargo de más de 2.440 relacionado con la reforma de la compañía por la retirada de contenido de las plataformas de streaming y el fin de licencias de uso a terceros, así como otros 200 millones por indemnizaciones de despido. El caso es que el fin de los tipos cero ha devuelto el brillo a la renta fija también en los mercados, después de años en los que las bajas rentabilidades habían complicado obtener ganancias con la compra de bonos. En el último ejercicio los inversores han aprovechado para incrementar los cupones, para aumentar la exposición a la renta fija. La deuda entra directamente en competencia con la bolsa y esto explica en gran medida por qué en los últimos meses la subida de la renta variable no se ha visto acompañada de un incremento de la contratación. La compra de deuda ha sido generalizada, una tendencia de la que no escapan las entidades bancarias. A cierre de junio y desglosado por nacionalidades, las tenencias de bonos soberanos se elevaban para deuda pública española a los 10.600 millones de euros, bonos patrios que representan cerca del 52% de la cartera de deuda de las entidades. A cierre de junio, las tenencias del Santander, CaixaBank, Bankinter y Sabadell se situaban un 6,7% más que hace ahora un año. Mercado español, el foco puesto en Telefónica a través de su negocio de Global, que ha anunciado que se convierte en socio mundial autorizado de la compañía SpaceX, Starlink, la de Elon Musk, en la de la constelación de satélites de órbita terrestre baja altamente avanzados y que proporcionan internet de banda ancha de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo, incluso en las ubicaciones rurales y remotas. La operación de alianza de Telefónica con Max está en marcha en México, se va a extender a otros países a lo largo de este año, comenzando precisamente por América Latina, por Perú, Colombia, Brasil y el resto de Sudamérica, hacia Chile también, mirando Europa con el foco puesto en España. El caso es que Elon Musk es quien está cada vez más cerca de España. A principios de junio, la prensa de nuestro país se volcaba con las supuestas intenciones de Tesla de instalar una gigafactoría en Valencia, un acontecimiento en medio de la gira europea de Elon Musk que tomó fuerza con la enorme inversión de más de 4.500 millones para crear una segunda planta de la compañía en Europa, según la información filtrada por un portavoz del gobierno regional valenciano que no ha llegado a buen puerto. Sin embargo, las negociaciones parecen tomar otro rumbo en estos momentos. Según avanza la prensa regional valenciana, el Consell de la Comunitat ha aprobado en tiempo récord la declaración ambiental y estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste y ha recortado los plazos de expropiación del suelo en meses, que suelen realizarse en un periodo de año y medio. Según la información a la que ha tenido acceso Levante MV, la negociación se habría cerrado hace 2 meses con un acuerdo de intenciones y ahora se está a la espera de la decisión final de la firma. En la lucha europea por instalar la gigafactoría de estas dimensiones, países como Francia han pujado por esta inversión. De momento, en Cheste se aceleran los plazos e Elon Musk mira con más interés hacia la Comunitat Valenciana.